cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. 16 minutos sobre las 12 del mediodía y vamos a comenzar ya en nuestro magazín matinal cerca de ti con la nueva edición de Vista del 15M, donde Cristóbal Lara y José Guerrero se acercan a nuestros micrófonos para traer toda la actualidad desde otro punto de vista. También recordamos a la audiencia que puede participar llamando al 96 250 45 08. Siempre previa identificación y desde el respeto pueden comentar cualquier cosa a nuestros compañeros. Y saludamos ya a Cristóbal Lara, que está hoy con nosotros. Hola Cristóbal, buenas tardes. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora nos escuchen, ¿verdad? Exacto. Bueno, antes de empezar la carraspera habitual. Bueno, ya estamos otro jueves más para contaros cosillas que no os cuentan, como dice la cabecera, los medios habituales. Bueno, hoy no tenemos al compañero José Guerrero, me va a hacer falta porque la verdad es que echamos de menos la compañía en esta pelea continua contra un mundo cada vez más loco, ¿no? Pero en fin, vamos para allá porque tenemos aquí material como de costumbre para estar hablando días enteros, ¿no? Si estás escuchando esto, eres la resistencia, por supuesto, primero que nada, ¿no? No creo que haya mucha gente que esté dispuesta a aguantar el chaparrón de malas noticias por el que pedimos perdón como cada día, ¿no? Gracias por perdonarnos tantas malas noticias. Pero en fin, como digo por las mañanas, si no nos enteramos de lo que está pasando, malamente vamos a prepararnos para lo que viene, ¿no? Bueno, un saludo a toda la gente que nos escucha, gracias por estar ahí. Da igual que estéis aquí en directo que en diferido, después cuando tengáis un rato. Y un saludo a todo el mundo que quiera estar escuchando, aunque sea un ratito, la programación. Bueno, los habituales ya nos conocen. Sabemos que o pretendemos hablar de cosas importantes y el resto lo dejamos para los grandes medios. Y ya sabéis, los dos temas fundamentales que comentamos aquí en este programa son el apartado de la Madre Tierra, este sitio que nos acoge, de momento, porque visto cómo lo estamos tratando, bueno, cómo lo están tratando los psicópatas humanos, pues mal asunto para continuar viviendo en este sitio, ¿no? Pero en fin, vamos a intentarlo. Y luego el otro apartado, la otra parte del programa, pues hablamos de animalitos humanos, de todo lo que concierne a nuestra especie y también a todo el resto de los seres vivos, ¿no? Formamos un conjunto indisoluble, o sea, no podemos vivir solos en absoluto, igual que no puede vivir nada solo. Todo necesita la interacción con todo el resto de seres vivos y de minerales para poder continuar vivos. O sea que el que se piense que con sobrevivir él solo ya está todo resuelto, se equivoca de plano. La vida es un conjunto de interacciones y no es sálvese quien pueda en absoluto. Bueno, no mareo más. Vamos a empezar con las noticias de la Madre Tierra y, como de costumbre, pues poquitas. Ya se sabe que los grandes medios, bueno, los grandes y los pequeños, no tienen muchas posibilidades de informarse de lo que... Bueno, sí, posibilidades sí que tienen. Lo que pasa es que, como por una parte han conseguido que la gente no se interese por estas cosas y por otra parte les pagan para que no difundan estas cosas, pues lógicamente cuesta encontrar las noticias importantes para la vida. Bueno, decía, llevamos un par de semanas aproximadamente, ¿no? Por lo menos, que yo recuerde, no sé, no recuerdo muy bien exactamente, pero las cifras de temperaturas en el planeta Tierra la verdad es que dan bastante miedo, ¿no? Desde los 51 grados y medio de México con 100 y pico muertos en la ola de calor en Estados Unidos, las tormentas, tornados y tal, que de repente aparecen en cualquier sitio, las inundaciones cuando no son temperaturas tórridas, o sea, la situación está bastante preocupante, ¿no? Y continúan los datos, o sea, la verdad es que todo lo que es el cinturón, desde de la parte ecuatorial del planeta Tierra en este momento, la verdad es que es preocupante en grado sumo, ¿no? Olas de calor en Brasil, en Argelia, en Egipto, en Arabia, Irak, Siria, Afganistán, India,
sudeste asiático, la verdad es que todo el planeta tiene unas temperaturas que la verdad es que habría que preocuparse por el tema, ¿no? La solución más cómoda para la gran mayoría es no enterarse y así continuamos con este verano que afortunadamente nos está tocando aquí en España, que como decían los meteorólogos, la verdad es que tenemos una suerte inmensa este verano, porque está produciéndose una especie de bolsa de aire más fresquito aquí en la península ibérica. Qué bien. Lo que pasa es que no hay que ser egoístas, ¿no? Si nosotros estamos bien, pero se están friendo en Grecia o en Italia o en Alemania o en... La verdad es que tampoco es mucho consuelo, ¿no? Lo que decía, hay que pensar en conjunto, no en individualismo egoísta, ¿no? Y si se están friendo todos, mal asunto para nosotros también, ¿no? Aunque estemos bien ahora. Bueno, pues decía, la semana pasada hablábamos de que en la Meca se habían alcanzado 51 no sé cuántos grados y que habían muerto 500, ¿no? No son 500, son más de 1.300 de momento, ¿no? Luego también yo había apuntado esta semana pasada, no, o a principios de esta semana, ¿no? Temperaturas alucinantes en el norte de África. 49,3 en Adrar, 48,8 en Timimun, 49 en Sala, con una mínima nocturna de 35,9. Una temperatura de 47,6 en Kebla, es el norte de África, ¿no? Con temperaturas mínimas nocturnas de 34,6. O sea, no solamente es que se están cociendo durante el día, sino que durante la noche se están duchando en vapor de sudor. La verdad es que, y eso en África, ¿no? Pero en fin, continúa. Nueva Delhi, ola de calor con temperaturas nocturnas extremadamente altas el día 20 de junio. En fin, seguimos para bingo y todo el mundo hablando de la Eurocopa. Bueno, eso en cuanto a temperaturas. Pero luego, por ejemplo, nos enteramos de que en 2023, récord histórico de emisiones. Aquí los representantes políticos de los diferentes países de la Tierra, unos y otros, unos más hipócritas y unos menos, unos más mentirosos que otros, pero todos en definitiva no haciendo lo que deberíamos de estar haciendo todos, ¿no? Se les llena la boca de que transición energética, economía verde, sostenible y todas estas milongas que nos cuentan, pero la realidad es muy tozuda. Récord histórico de emisiones en 2023 y seguimos este año para conseguir otro récord de emisiones. Es decir, que no solamente no estamos reduciendo, es que cada año rompemos el récord de emisiones. Es decir, seguimos tirando basura a la atmósfera y al mar y a la tierra y se nos llena la boca de decir que estamos convirtiéndonos en economías verdes. Qué gran mentira, ¿no? Luego hay otro gráfico que ya he visto varios días seguidos. Aquí la gente se les llena la boca diciendo que con las energías renovables sustituiremos los combustibles fósiles. Es mentira, otra gran mentira. La gráfica de ahora, de hoy, es que la curva de consumo de energía sigue aumentando. Ahora al carbón, al gas, al uranio, a las energías eólicas, a las energías de cualquier clase, de los ríos, de los embalses, de cualquier tipo de energía se va acumulando a todo lo que ya teníamos. Es decir, seguimos aumentando el consumo de energía, no estamos disminuyéndolo. Con lo cual seguimos explotando todos los recursos del planeta y además aumentamos el consumo de energía con energías renovables, eólicas o fotovoltaicas. Es decir, continuamos aumentando el consumo y continuamos aumentando las emisiones. O sea, de locos total. Pero en fin, ¿a quién le dice a la gente que tiene que dejar de consumir como si no hubiera un mañana? A lo mejor explicándole que no va a haber un mañana si seguimos consumiendo así. Pero en fin, seguimos. Y luego ya para que veáis el tema de que todo esto está ocurriendo por culpa de la avaricia, ¿no? De la avaricia de unos cuantos psicópatas aquí en este planeta Tierra, ¿no? Unos cuantos psicópatas que lo único que piensan es en ganar más dinero. No sé, la verdad es que es preocupante. Y para que veáis, pues nos cuentan aquí que de los fondos de la Unión Europea
de los fondos de la Unión Europea que se destinan a hacer el cambio que tenemos que hacer porque tenemos que dejar de quemar petróleo y carbón y todas estas cosas, pues de los fondos de la Unión Europea para esto, 81.000 millones han ido a las 200 empresas más contaminantes en CO2. Es decir, que estamos haciendo justo al revés. En vez de eliminar a las 200 empresas más contaminantes, les damos fondos de la Unión Europea para la transición energética verde. Como veis, creo que no vamos precisamente en el camino adecuado, ¿no? Pero en fin, con eso nos quedamos porque lo único que hace falta es que algunos políticos, algunos partidos políticos y los grandes medios nos digan que la emergencia climática, la crisis climática, la contaminación, el envenenamiento del agua, de la tierra y del mar es toda una mentira y así podemos continuar tranquilamente hacia el suicidio de la vida. Bueno, y para que veáis que no solamente es en los fondos europeos, sino que, por ejemplo, aquí en España, hoy apareció una noticia, de un periódico de estos digitales que no lee prácticamente nadie, claro. Estas cosas, ¿quién las va a leer? El Santander, el BBVA y la Caixa, los tres principales bancos de aquí de España, invierten 1.000 millones de euros en las empresas más contaminantes del mundo. Si alguien piensa que así podemos acabar con la basura con la que estamos llenando nuestra casa, la tierra, pues explicádmelo y a lo mejor me iré haciendo el ánimo, pero me parece que no hay ninguna explicación. Sencillamente estamos en manos de psicópatas que lo único que quieren es ganar dinero. Y para ganar dinero les importa un pimiento la vida, la de sus semejantes y, por supuesto, el resto de las vidas, por supuesto, para ellos no existen. No existen más que como una manera de ganar dinero, claro. Bueno, con esto terminamos para que veáis lo rapiditos que puede ser el repaso al suicidio y pasamos a los animalitos humanos. Bueno, antes una frase que me encontré el otro día, ya después de lo que os he contado la entenderéis todavía mejor, ¿no? Porque si os la leo así en frío, sin ponernos en contexto, pues igual ni nos enteramos, ¿no? Pero cuando ya hemos visto estas cifras, estas barbaridades y que todo continúa no igual, sino peor, pues entenderéis la frase esta, ¿no? La escribe Carmen Maroto. Es una mujer que de alguna manera escribe poesía, ¿no? Aunque escriba en prosa, pero la verdad es que tiene su rima y su armonía musical, sonora. Y nos cuenta esta mujer en su página de red social. A veces se acaba el camino y hay que cavar. Es triste, pero muy gráfico de lo que estamos haciendo aquí en este planeta, gracias a los psicópatas avariciosos. Se acaba el camino, pero continuamos cavando, en este caso nuestra tumba, ¿no? Bueno, vamos a hablar de animalitos humanos ya. Y voy a empezar de una manera con otra frase que me encontré que me encantó. Me encantó porque, en definitiva, este programa, yo creo, no, estoy convencido, seguro. En este programa no pretendemos más que una cosa, ¿no? Hacer un mundo mejor. Que todos y cada uno de nosotros seamos mejores personas, que trabajemos en equipo, todos, en vez de matarnos unos a los otros como pretenden los psicópatas. Y lo que pretendemos con este programa, por lo menos que sí, o sea, todos. José Guerrero, me pongo en su piel y estoy completamente convencido de que también quiere un mundo mejor para todos, con mejores personas y no odiarnos y matarnos como pretenden los líderes de la guerra. Bueno, pues esta frase me permite de alguna manera sintetizar nuestra intención y de alguna manera explicarle a todos los psicópatas estos que dirigen el destino del mundo y que sepan un poquito de nuestra manera, por lo menos de la manera de ver de mucha gente, ¿no? Dice esta frasecita: debes entender que las personas felices no pierden el tiempo haciendo mal a los demás. La maldad es solo para gente infeliz, frustrada, mediocre y envidiosa. No creo que haya ninguno de toda esta gente que nos esté escuchando, espero. Pero si me escucha alguno, piensa eso, ¿no? Pensad eso. Yo creo que
la maldad es solamente para gente que está muy frustrada, muy amargada y que debe, desde luego, debe de mejorar su estado mental, entre otras cosas, ¿no? Así que vamos a empezar a hablar de animalitos humanos y vamos a ir viendo que precisamente hay mucho enfermo, ¿no? Mucho enfermo psicópata por ahí. Bueno, no sé por dónde empezar, la verdad es que tenemos por ahí un montón de cosas. Ay, empezamos, por ejemplo... No, bueno, iré haciendo la lectura de cada línea que vaya surgiendo e iremos comentando cosillas, ¿no? Aquí, por una parte, la semana pasada estábamos hablando del programa de que los jueces, en definitiva, los jueces aquí en España y en el resto del mundo también, están tomando también, siempre digo lo mismo, ¿no? En las redes sociales comenta la gente, tú fíjate qué barbaridad dice este o el otro, o hace este o el otro, o qué voto ha emitido fulano o vengano y fíjate a quién he elegido y todas estas cosas. Y yo comento siempre, mi manera de pensar es la siguiente, ¿no? El capitalismo es una forma filosófica, económica y social de funcionar que me parece muy enferma, ¿no? Un sistema que predica la desigualdad, el egoísmo, la competencia, la desconfianza, el sacar beneficio de todo a costa de todo, el crecer infinitamente, son todo barbaridades acumuladas una encima de la otra, ¿no? Y además lo demuestra continuamente, ¿no? La gente está cada vez más enferma, más estresada, más infeliz, con más adicciones, tomando medicamentos para todo, pastillas para dormir, pastillas para despertar, pastillas para animarse, alcohol, tabaco, drogas de cualquier clase, comportamientos adictivos, comprar compulsivas. O sea, la verdad es que es un sistema que si nos ponemos a pensar y nos damos cuenta de cómo estamos reaccionando, nos daremos cuenta que es un sistema enfermo al que jamás nos podremos adaptar, ¿no? Y cuando hablamos de adaptarse a este sistema, la única manera es enfermar junto con el sistema que te lo propone, ¿no? Entonces aquí este sistema, el capitalismo, de alguna manera está enfermando nos está enfermando a todos, en mayor o menor grado, ¿eh? Pero claro, a medida que la enfermedad va corroyendo cada vez más cuerpos y mentes, es más difícil darse cuenta de que uno está ya muy deteriorado, ¿no? Bueno, pues decía eso a propósito de que los diferentes estamentos, la clase política, la gente en general, cualquier colectivo, jueces, políticos, ejército, prensa, lo que queráis, da igual, cualquiera, se va impregnando de esta enfermedad que es el capitalismo y se hace más insolidaria, más mentirosa, más avariciosa, más desajustada, ¿no? Y hablábamos la semana pasada de que aquí en España los jueces, aquí de la marinera, cómo se están contagiando de esta enfermedad y de sus diferentes síntomas, ¿no? Hablábamos de las barbaridades que determinados jueces están haciendo en sus sentencias y en sus expresiones, ¿no? Y esta semana hemos terminado de ver ya el último acto, ¿no? Y como el último acto sí que tiene mucho que comentar, aunque parezca que no, estábamos hablando de la corrupción que uno presume en muchos jueces, en muchos estamentos y tal, ¿no? Claro, viendo algunas sentencias y algunos comportamientos y algunas persecuciones políticas a determinados colectivos o gentes o personajes o partidos políticos, pues entonces se da uno cuenta de que la justicia, lo de imparcial, hace bastante en general, ¿eh? Siempre habrá honrosas excepciones y nunca se puede generalizar, ¿no? Pero la realidad, lo que se percibe es que muchos jueces no tienen mucha explicación a su comportamiento, ¿no? Bueno, pues determinados partidos políticos, bueno, no, PP y PSOE, bueno, también los partidos, alguno, bueno, tampoco se puede generalizar, ¿no? Pero PP y PSOE sí que se puede generalizar en general, valga la redundancia. Y aquí están participando del pastel, ¿no? Aquí estábamos hablando que durante 5 años, 6 meses y 23 días, el Consejo General, el que estaba de alguna manera cuidando de los jueces y de sus instituciones, aunque hay jueces que dicen que no, claro,
que no es esa la función. Pero en fin, el mandato constitucional de renovarse no se estaba cumpliendo porque el PP decía que no, que si no se hacía como él quería, no se renovaban los jueces. Entre otras cosas, pensando mal, bueno, pensando bien, cuando los partidos mayoritarios que están rodeados de corrupción, ya se sabe que el dinero lo corrompe todo, lo estropea todo, los partidos políticos y las empresas también. Las empresas corrompen a los políticos y los políticos le devuelven el favor a las empresas. Bueno, pues una vez los grandes grupos políticos mayoritarios estaban corrompidos, pues se encuentran que de vez en cuando pillan alguno mangoneando, ¿no? Y entonces tienen juicios y causas de la corrupción o de la prevaricación o de en fin, todos los tejemanejes estos, ¿no? Y entonces los partidos políticos mayoritarios, PP y PSOE, les viene de categoría que hayan jueces que tengan en nómina, presuntamente, presumiblemente, aparentemente, así me libro de la cárcel o de que aparezca por aquí la pareja de la Guardia Civil y me detenga. Bueno, pues digo que les viene bien de categoría tener jueces afines para que luego cuando llega la causa al tribunal, pues diga no, causa sobreseída, no hay caso, no hay pruebas o a mí me parece que no hay caso. Entonces a estos partidos mayoritarios les viene de categoría tener a los jueces de su parte, ¿no? Pero claro, lo que es lamentable es que el PSOE se escude en la corrupción del PP, que no permite la renovación del Poder Judicial para que sus causas caigan en manos de jueces afines, y luego el PSOE se reparta el Consejo General del Poder Judicial con el PP para que yo te dejo que tus jueces te absuelvan para que tú dejes que mis jueces me absuelvan a mí. Es corrupción generalizada PP-PSOE. Y lo que es indecente es que el PSOE diga que lucha contra la corrupción y contra la guerra judicial cuando a continuación firma un acuerdo con el que hace la guerra judicial. Porque no les creo tan ingenuos para saber o para opinar que una vez firmado el acuerdo el PP se vaya a quedar parado. De hecho, no se ha quedado. Esta mañana ya ha dicho que ahora que ya tienen el Poder Judicial, el Consejo General controlado, ahora van a por el Fiscal General del Estado. Esta mañana. O sea que si el PSOE, que no creo que se lo crea, pero claro, el PSOE es un ente así muy abstracto, ¿no? Esa es una cosa que quería comentar, ¿no? Aquí en Buñol yo creo que hay gente muy válida del PSOE, igual que en todas partes, ¿no? Hay gente buena y gente mala en todas partes, ¿no? Pero cuando uno acude, eso ocurre como con las iglesias, ¿no? Habrán sacerdotes y monjes y curas y de todo, que habrán personas bellísimas, ¿no? Pero cuando uno acude a las altas esferas, a los mandos, entonces ahí no hay nadie que se salve ya, ¿no? Bueno, pues con el PSOE, con el PP, con la Iglesia, con estas cosas ocurre esto, ¿no? Aunque haya buenos fieles, en definitiva la cúpula del poder está toda corrompida. Bueno, y nos lo han demostrado con la firma ayer entre corruptos del reparto de la corrupción judicial. En fin, era un tema que quería comentar así porque venía muy bien. Y os recuerdo esto, por ejemplo, que no solamente es en España, ¿no? En América del Sur, el Lula da Silva. Y luego, espérate, José me dejó un libro por aquí que está muy interesante, lo comentamos la semana pasada, de gente, de colectivos en Hispanoamérica, sí, concretamente en Hispanoamérica, porque vive por allí el que ha escrito el libro. Y comenta, pues eso, las actividades de diferentes colectivos sociales en diferentes ambientes realmente adversos, ¿no? Habla de las favelas en Río de Janeiro o de la selva amazónica cuando estaba Bolsonaro, o cuando no estaba Bolsonaro. Y es curioso que comentan en este libro, todos los colectivos, lo que comento yo muchas veces, ¿no? Uno puede pretender, cuando inicia su carrera política, hacer las cosas bien, pero cuando llega al poder descubre que no le van a dejar hacer cosas, ¿eh? Está muy bien porque hablan, yo por ejemplo tenía referencias de determinados mandatarios de Sudamérica, gente de izquierda, gente progresista, que realmente en algunas actitudes se les veía que era gente, buena gente, en una palabra, vamos a hablar así, ¿no?
Y luego resulta que cuando lees este libro, en determinados colectivos hablan de algunos de estos mandatarios, a los que yo consideraba buena gente, que luego te dicen que en definitiva están actuando, claro, el poder económico manda más que la clase política, ¿no? Y entonces esta gente, que es buena gente, cuando llega al poder, pues se encuentra, lo decía el presidente no me acuerdo ahora, y ahora lo recordaré, un abuelico muy majo. Decía, cuando llegas al poder te das cuenta que nunca vas a poder hacer lo que pretendiste hacer cuando intentaste llegar, ¿no? No te van a dejar hacerlo, ¿no? Entonces te tienes que conformar con intentar cambiar algunas cosas sabiendo que no te van a dejar nunca hacer el cambio que tú pretendías, ¿no? Y estos colectivos aquí, que os comentaba, ¿no? Te hablan de Lula da Silva, del presidente de México, y te dicen, no han hecho lo que dijeron, ¿no? Lo que prometieron que harían, ¿no? Bueno, te lo digo por eso, porque el hecho está en que uno puede ser buena persona, intentar hacer un cambio importante, pero cuando llegas al poder te das cuenta que el poder económico jamás te va a permitir cambios excesivamente radicales, ¿no? A lo mejor eso es lo que le ocurre a la cúpula del PSOE, ¿no? Que ha visto que la cosa se pone seria con el poder, el verdadero, el económico, y ha dicho, pues oye, corrupto por corrupto me reparto el pastel de la corrupción y pa'lante. Digo yo, es por buscarle una explicación indecente, pero explicación al fin y al cabo, ¿no? Luego, claro, ya el que tiene fe, el votante acérrimo de cada partido, pues no hace falta que le explique nada ni que se pregunte nada. O sea, es su partido, su equipo, su religión y da igual lo que informemos. Pero en fin, ahí queda eso y cada uno ya que haga su análisis. Bueno, más cosillas que teníamos por aquí. Una noticia curiosa, ¿no? Simplemente la tengo aquí a continuación en la línea de la página esta que me hago como guión más o menos para poder ir comentando cosillas interesantes o curiosas. Y el otro día me entero de uno de estos de redes sociales. Es que es triste, ¿no? Mira, vamos a hablar de los medios, ¿no? Los medios. Yo, ya sabéis que desde hace un par de semanas le llamo las fábricas de noticias. Antes eran agencias de información, o prensa, o radio, o periodismo, ¿no? Ahora no, ahora es directamente compras las noticias que te dan las agencias de información o directamente compras los bulos, las mentiras, las manipulaciones de las redes o lo que te cuentan los mentirosos de cada partido correspondiente, ¿no? Bueno, pues decía que ahora, como decía un periodista muy, muy crítico, cuando el periodismo descubrió que lo que había que hacer era vender, la verdad dejó de ser negocio, ¿no? Bueno, lo digo esto a propósito de que el periodismo ya ha dejado de ser periodismo. Ahora ya todos los periodistas tienen que pagar el alquiler o la letra de la hipoteca, darle de comer a la familia. Y como resulta que algunos partidos políticos y algunas empresas, si dices lo que no corresponde, te despiden o directamente no te dan subvenciones ni publicidad, pues entonces el periodista, como tiene que dar de comer y tiene que comer él también, pues lo que diga el jefe, ¿no? Y claro, cuando uno depende de un salario, ya no es libre para poder informar. Bueno, lo decía esto a propósito de que la siguiente noticia esta, ¿no? Cuando la corrupción de Juan Carlos ya desbordó las alcantarillas y ya era tan escandalosa, imagínate, en plena pandemia, con toda la gente encerrada en sus casas, muertos de hambre, los bancos arrancando a la gente de sus casas con los desahucios. El rey estaba en África, en un safari con la amante ahí de fiesta, pues imagínate, eso ya era demasiado escandaloso, ¿no? Bueno, para la ABC, La Razón y El Mundo no. Sigue siendo el rey el fundamento de nuestra sociedad española. Para que veáis cómo sigue funcionando todo, ¿no? Bueno, lo decía porque cuando la corrupción desbordó las alcantarillas, entonces los periodistas dijeron, ya lo sabíamos desde que empezó el reinado, pero nos teníamos que callar. Eso no lo dijeron, pero es la realidad.
Ahora se están callando lo de Felipe VI, claro. Bueno, pues con el Juan Carlos I, el que tenemos en Abu Dhabi, siguen callados los grandes medios, porque me entero de que cada viaje de Juan Carlos desde Abu Dhabi hasta aquí, con el avión privado, cuando se va a las regatas con los amiguitos, cuando se va de parranda con las amiguitas, cuando va a ver al Real Madrid o al equipo de España, a un equipo, un partido, a Londres o a donde vaya, se supone, esa es otra, no lo sabemos, se supone que se lo pagamos tú y yo. Los viajes, las queridas, las regatas, el yate, el avión privado, la gasolina y las comidas y todo lo demás, claro. Bueno, pues cada viaje nos cuesta 100.000 euritos en avión privado. En 2024 ya lleva 5 viajes. Lo digo por si os interesa saber en qué se gastan los impuestos. Lo digo también por los monárquicos. Estos que, no sé, que parece que no estemos... Bueno, sí, que me sorprende que haya gente que está todavía en la Edad Media diciendo que el rey tiene su origen divino, igual que el Papa. Ya se sabe que Dios pone en la tierra a los dirigentes, a los dirigentes espirituales y políticos. En los espirituales pone al Papa y en los políticos pone al rey. El rey es... El otro día lo decía la portada de un reportaje de ABC. Decía ABC que los españoles no se tienen que preocupar de nuestro rey. Eso está fuera de nuestro ámbito de ciudadanos. El rey es algo divino. En fin, eso hace 2 semanas en ABC, ¿eh? O sea, no es que creáis que eso lo escribieron el arcipreste de Hita en el siglo XIV o XV o XVI, no. Hace 2 semanas. Bueno, pues decía eso, que la prensa iba a decir, las fábricas de noticias se callan de estas cosas porque... ¿Por qué creéis que será? ¿Por qué no denuncian la corrupción y nos informan que nos están robando nuestro dinero para pagar las fiestas de un corrupto? Pedir explicaciones y buscarlas. A lo mejor encontraréis la respuesta en los diarios económicos, que también les parece maravillosa la monarquía. Bueno, vamos a ver más cosas. Hace mucho tiempo que no hablamos de Israel. Bueno, y de Ucrania hacía tanto tiempo que no hablamos que para qué. Y es curioso, este es un tema también interesante, ¿no? Bueno, interesante, es importantísimo. Porque claro, los psicópatas que nos están guiando hacia la guerra, incluidos las fábricas de noticias y los políticos de los partidos mayoritarios, así nadie se sentirá molesto. Bueno, pues los partidos mayoritarios, las fábricas de noticias, las grandes empresas y tal, en la guerra ven un negocio. No ven la muerte de tu hijo o de mi hermano o de tu padre, o no. Ven negocio. Y claro, para ellos la guerra de Ucrania es un negocio y lo que está pasando en Gaza con Israel, con el ejército de Israel matando palestinos, hombres, mujeres, niños, ancianos y lo que se ponga por delante, pues es otra manera de mantener el negocio, ¿no? Y no importa, porque también, como controlan las fábricas de noticias, pues no, las fábricas de noticias no nos cuentan y yo me entero, fijaros que yo, que estoy todos los días viendo un montón de medios de información y un montón de fábricas de noticias, leyéndolas, a ver lo que cuentan, y aún así no me había enterado yo. Hace 4 días apareció un vídeo, no, me imagino que la gran mayoría de los que me escucháis no lo habrá visto, ¿no? Pero es un vídeo en el que se ve el ejército de Israel con un palestino herido atado al capó de un jeep del ejército israelí, atravesando un poblado de Palestina, y ponen el palestino herido atado encima del capó del jeep para protegerse los soldados, porque claro, si tiran una bomba contra el jeep, pues destrozan también al palestino. Se llama escudo humano. A mí me pareció una absoluta barbaridad, ¿no? Me pareció una absoluta barbaridad que estas cosas no nos enteremos también,
porque las fábricas de noticias no digan nada, ¿no? Pero luego resulta que, investigando por ahí, en otro medio de información que todavía escucha, lee y ve menos gente todavía, aquí para enterarse de las cosas así muy graves, tiene uno que acudir a medios de información muy minoritarios. Bueno, pues me entero de que utilizar escudos humanos palestinos por parte del ejército israelí es una práctica habitual en los últimos 45 años. Con lo cual ya se me cayó el sombrajo al suelo, ¿no? Yo pensaba que era una cosa reciente, pero no. Por lo que se ve, la barbaridad del ejército de Israel tiene ya muchos años de uso y mantenimiento. Y una cosa curiosa, me entero también de una cosa que me llamó la atención, para que veáis que cuando el otro día estaba hablando con un amigo, estábamos hablando de un tema de que la religión, el ejército, la monarquía está toda junta. Los fieles, voy a utilizar la palabra fieles, los fieles de determinados partidos son monárquicos y religiosos. Está todo junto. Y alguno dirá, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, ir averiguando y veréis qué cosa más curiosa. Bueno, pues lo digo porque esta noticia era sorprendente. Sorprendente hasta qué punto nos daba la imagen de que religión y guerra están muy unidas. Un tribunal de Israel ha eliminado la prohibición de que los ultraortodoxos israelíes vayan a la mili. O sea, resulta que en Israel los fanáticos religiosos no iban a la mili. Y eso me recordaba, ¿os acordáis las bulas aquellas de la iglesia? Si tienes dinero, pagas y ya no hace falta que hagas ni penitencia, ni ayuno, y puedes comer carne en Semana Santa y todo lo que quieras. Es cuestión de dinero, ¿no? Si tienes dinero, tú ya no vas a la guerra. Tú puedes mandar a un pringao en tu nombre o en el nombre de tu hijo pagando. Bueno, eso lo hacen también ahora en Estados Unidos y lo hacen también aquí en Europa. Por ejemplo, la familia real. Si, por ejemplo, nos meten los psicópatas aquí, nos están metiendo, y nos meten en la guerra, en la de Ucrania o en la de Israel o en la que quieran meternos, no irá la hija del rey, irá tu hijo o el hermano o tu padre. Los otros, los que tienen dinero y los que tienen el poder y los que tienen la religión, el control, esos no van. Lo digo para que veáis cómo nos manipulan, Y fíjate hasta qué punto estaba la manipulación, que ahí, en Israel, nada menos, que están en guerra desde hace 80 años. Bueno, en guerra no, que están utilizando el ejército. Sí, en guerra en algunos casos, ¿no? Ahora no se le llama guerra, ahora es una matanza, ¿no? Pero ha tenido guerras con Egipto, con Líbano, con Irak, en fin, con quien se ha metido con ellos, ¿no? Bueno, pues ahí, que ha estado siempre en guerra, este país, Israel, pues resulta que los fanáticos religiosos no iban a la mili. Qué cosas, ¿eh? Bueno, y hablando de fanáticos y de guerra, no es muy de fiar, porque la verdad es que como los vídeos se manipulan tanto, al final uno ya no sabe si es verdad o es mentira. Pero el otro día me encuentro un vídeo de los reclutadores en Ucrania. Bueno, no sé si sabréis que allí en Ucrania, allí están reclutando diferentes tongadas de gente, ¿no? Y claro, como ya la gente joven va desapareciendo, por uno u otro motivo, que tampoco nos lo cuentan, claro, pues resulta que la mayoría de los soldados en Ucrania, la media de edad son 40 y no sé cuántos años. Y lo que decía un psicópata británico, un asesor de la guerra, dice, tenemos la suerte de que los soldados ucranianos son mayores y entonces no pueden correr lo suficientemente rápido. Entonces se tienen que quedar en la trinchera hasta la muerte. Qué barbaridad, ¿no? Bueno, pues decía a propósito de que aparece un vídeo de los reclutadores de Zelensky en el que está paseando un chavalín con su mujer y un carrito de bebé y le saltan encima, lo agarran por el cuello, lo tumban y se lo llevan
para el servicio militar. Es lógico, ¿no? Nadie quiere ir a la guerra porque nadie quiere ir a la guerra. Yo no conozco a nadie que quiera ir a la guerra, ni a la de Ucrania, ni a la de Sudán, ni a la de Irak, ni a la de Afganistán, ni a la de Palestina, si es que hubiera una guerra allí. Nadie quiere ir a la guerra. Pero claro, el que manda, los psicópatas, necesitan ciudadanos para que se maten unos a otros, para que veáis la barbaridad que supone la guerra, ¿no? Yo no quiero que maten a ninguno, ni israelitas, ni palestinos, ni ucranianos, ni rusos, ni sudaneses, ni iraquíes, ni afganos. No quiero que maten a nadie en ninguna guerra. Pero en fin, debo ser un tío raro. Bueno, más cosas. Hablando de guerra, mira, el otro día me aparece la noticia de que el rey apoya a determinados estados bálticos en un hipotético ataque de Rusia. Si el rey quiere apoyar, que se vaya con toda su familia, que tiene mucha, que se ponga un casco y que coja un Zedme o el modelo que se utilice ahora, supongo que será americano o israelí, el modelo de fusil, y que se vaya allí a donde quiera, a Ucrania, a Sudán, a Libia, a donde quiera, y se vaya a la guerra, que no hay ningún problema, pero que no apoye con tu hijo o el mío, ¿vale? El rey apoya, madre mía. El rey, este que tenemos aquí, el otro está de farranda. Bueno, y luego, hablando de guerra, me entero, porque como, claro, las fábricas de noticias están muy a otras cosas, ¿no? Están convenciéndonos de que tenemos que enviarnos a la guerra, a ti, a tu hijo y a tu padre, a tu hermano, para que se maten. Y entonces no nos cuentan estas cosas. El día 24, hace 3 días, en un pedacito chiquitín de un medio de información minoritario 1000%, dice: Rusia acusa a Estados Unidos por un ataque a Sebastopol que ha causado 4 civiles muertos y varios heridos. Así que nos estamos enterando de que están atacando los psicópatas ciudades rusas. Luego los periódicos, las fábricas de noticias, dirán que Rusia ha iniciado una guerra. En fin, lo digo por la manipulación, porque no caigamos en la trampa, ¿no? Y luego, a ver, tengo tantas cosas que al final ya no sé. Ah, mira, Assange. Vamos a terminar con Assange, por ejemplo, para ver cómo las fábricas de noticias siguen mintiendo, ¿no? Porque durante 14 años, este hombre ha estado encerrado por publicar vídeos de las atrocidades del ejército estadounidense por todas las partes del mundo y por denunciar con documentos las mentiras de los gobiernos de algunos países europeos de acuerdo con las mentiras del gobierno de Estados Unidos, haciendo barbaridades y diciendo mentiras. Bueno, pues hasta 14 años metido en diferentes... encerrado. Y los periódicos, las fábricas de noticias aquí en España también mintiendo, dirigiendo nuestro odio hacia Julian Assange cuando no se callaban como pencos, como está pasando con Pablo González, que le acusan también de espía, sin pruebas y sin juicio. Bueno, pues Assange ahora lo han soltado después de de obligarle a que aceptara que la acusación de espionaje era verdad. Y un periodista hoy, esta mañana, de aquí español, muy majo, Jonathan Martínez, en un artículo que se llama La pedagogía del miedo, hablaba de eso, ¿no? De que ha tenido que admitir que estaba espiando cuando no era un espionaje, sino publicando vídeos de barbaridades del ejército americano para poder salir. Bueno, y ahora dice este periodista: ahora sabemos que la mayor amenaza para la democracia no eran las noticias falsas, sino las noticias ciertas y documentadas. Es tremendo, ¿no? Como decía una viñeta, el daño ya está hecho. Ahora ya todos los periodistas están avisados de que no pueden contar ciertas verdades. Mientras me dejen
seguiremos contando ciertas verdades, aunque incomoden. Y ahora ya damos paso a nuestras poetisas y ya el jueves que viene dejaré a mi compañero José Guerrero porque estaré una semanita de vacaciones, así que no estaremos presentes aquí el próximo jueves, pero estaréis en buena compañía. Muchas gracias y hasta la próxima edición de A Vista del 15M. Muy buenos días. Bueno, espera, que el compañero Raúl está saliendo fuera ahora para hacer algunas cosillas y continuamos una cosa, ¿no? A ver, lo de Pablo González, que no se nos olvide, lleva 2 años y no sé cuántos meses en una cárcel en Polonia, mientras Pedro Sánchez está luchando mucho y muy duro para evitar la manipulación informativa y para proteger a los periodistas en su labor informativa. Qué gran mentira, ¿eh? Bueno, pero en fin, ya los que me estáis escuchando habitualmente ya sabéis, por mi experiencia de muchos años en información periodística, de lectura de periódicos, que el PSOE hace ya mucho tiempo que perdió toda credibilidad con lo de la OTAN, con lo de las privatizaciones, con lo del ejército, con lo de la Iglesia, con lo de la ley Mordaza que iba a suprimir en cuanto llegara al gobierno Pedro Sánchez, con lo del Consejo General del Poder Judicial, con lo de la corrupción, en fin. Ya son tantas historias, tantos años seguidos, que la corrupción, la desconfianza, ya no puede ser sustituida de ninguna manera por otra cosa que no sea más desconfianza todavía. Bueno, te lo digo por eso, porque los que me acusan a mí de que solamente ataco al PP deberían de conocer que casi los coloco a la misma altura, repito lo mismo que antes, ¿no? A nivel cúpula ejecutiva, ¿eh? Luego ya digo que aquí en Buñol y en otras partes habrá gente maravillosa trabajando duro por el partido, pero como los curas libertarios ahí de América Latina están haciendo un gran trabajo de apoyo a una estructura muy corrupta. Bueno, a ver qué tenemos por aquí. Mira, hablando de Pablo González, hasta que venga Raúl sigo, ¿eh? El Pablo González, hablando del tema este de los periodistas que la economía y la política va encarcelando y tortura, pues estaba comentando esto de que el Jonathan también le dedica un artículo, o sea, una línea a Pablo González, dice cómo callar el periodismo, ¿no? Y nos cuenta una frase demoledora al final, ¿no? Del artículo este que os he comentado de la estrategia del miedo, ¿no? Está muy bien. Bueno, pues termina la frase de la siguiente manera: la libertad vale muy poco donde la vida no vale nada. Para que aprendamos. Bueno, ahora sí que tenemos a Raúl y nos escuchamos dentro de unos días. Hasta luego. Donde nadie recuerda que fuimos hermanos, por eso yo canto hoy, ni me levanto y voy.